Bueno, en esta segunda parte del video, después de haber visto la introducción al derecho penal tributario, a la prejudicialidad, a la evasión de impuestos, concluimos que desde el 2010 y por la ley 4064, que esta ley en realidad trató el impuesto a la renta personal, en aquel entonces aún no vigente, pero ya se venía buscando perfeccionar el impuesto, dado el amplio debate que se daba sobre la cuestión prejudicial. Se incluyó taxativamente y en su artículo segundo se dispuso una suerte de reglamentación, aunque también por ley, respecto al artículo 261 del Código Penal, que como vimos en el video anterior trata sobre la evasión de impuestos. Y acá, por este artículo segundo, se dispuso que no podrá ser ejercida sin que exista una resolución previa dictada por la autoridad administrativa competente, y en caso de que dicha resolución haya sido recurrida a la instancia jurisdiccional competente, se hayan agotado todos los recursos procesales ordinarios. Cuando la acción penal se basare en hechos punibles autónomos, como la producción de documentos de contenido falso prevista en el artículo 246 de la Ley 1160/97 Código Penal, el Ministerio Público tendrá expedita la vía para la persecución. Acá, con este artículo segundo, se selló la suerte de la prejudicialidad. Se dispuso taxativamente que debe haber un pronunciamiento de la autoridad administrativa competente previa, como habíamos dicho, si estamos ante un caso de evasión de impuestos. Primeramente, la Subsecretaría de Estado de Tributación tuvo que haber calificado que existió el ilícito tributario previsto en la Ley 125 de defraudación, para posteriormente y seguida a ese pronunciamiento de la Subsecretaría de Estado de Tributación pueda proseguir la acción penal. El artículo contempló que puede ser objeto de recursos, lo que estudiamos en la unidad 9. Los recursos administrativos pueden desembocar en un juicio contencioso administrativo que puede arribar en grado de apelación hasta la sala penal de la Corte. Bueno, si está en alguna de esas fases, se entiende que la cuestión prejudicial no llegó a su fin, y hasta que no exista un pronunciamiento definitivo con sentencia firme, con fuerza de cosas juzgadas, que califique a la defraudación o al contrabando, eventualmente si estamos ante un hipotético caso del ámbito de la aduana, entonces no puede haber condena en el fuero penal. Aclara también el artículo que si son otros ilícitos autónomos, como ser la producción de documentos de contenido falso, ya que muchas veces las contabilidades son adulteradas con comprobantes falsificados, o sea, nada real, ahí la cosa cambia y no opera la prejudicialidad. En ese caso, la justicia penal ordinaria tiene vía libre para accionar el día 1. Bueno, en el campo de la tributación aduanera, tenemos que esta califica, hace una clasificación dual de faltas o infracciones. Las faltas obviamente son más leves respecto a las infracciones, y esto proviene de la propia doctrina administrativista. El artículo 313 hace esa distinción, y como las posibles sanciones contempla a la multa, a la medida administrativa. ¿Cuál podría ser una medida administrativa? Que se registre en el legajo, por ejemplo, del funcionario de aduanas o del despachante de aduanas,
que quede constancia de la comisión de algún tipo de falta o de algún ilícito. Muchas pueden quedar registradas, otras no, ya que pueden haber amonestaciones verbales, amonestaciones pecuniarias, donde ya se le impone una pena de multa, lo que resultan faltas leves. Muchas veces la reincidencia o el tener ya como antecedente una o más sanciones leves puede conllevar al aumento de la pena, a que vaya a una sanción más gravosa. Se puede producir la pérdida del comiso de las mercaderías o también, la misma suerte, el comiso de los medios de transporte, que vemos cómo se desarrollan en los artículos venideros. El artículo 320 del Código Aduanero de la Ley 2422/04, conocido como Código Aduanero, contempla entre las faltas a las faltas aduaneras o faltas simples, como también se lo suele denominar, que no es otra cosa que ir contra los preceptos de la ley. Por ejemplo, la ley exige, como el caso que vimos anteriormente, el móvil que va a transportar mercaderías tiene que llevar una documentación. Mercaderías nacionales o extranjeras indistintamente tienen que ir munidas de la documentación, porque si no ya se presume que está en algún tipo de irregularidad o impositiva o aduanera. Así, el caso que vimos, la mercadería llegó a Ciudad del Este proveniente de Asunción y en todo ese trayecto circuló sin la documentación correcta. Ese solo hecho ya le valió la calificación de que existió una falta. Y recuerdo que la multa había sido la máxima, la de 10 jornales, que es el máximo contemplado en la ley, porque esta tiene una expectativa de pena de entre 5 y 10 jornales mínimos. Vamos al siguiente hecho, la falta aduanera por diferencia. Para que constituya falta aduanera por diferencia, se tiene que producir durante la gestión del certificado de despacho, ya sea despacho a la importación o ya sea despacho a la exportación. Finalizado el despacho y recién ahí se investiga, ya no puede constituir falta por diferencia, porque el artículo es claro y impone que sea durante el trámite. Durante esa verificación se puede corroborar que no haya coincidencia entre la mercadería que está siendo verificada físicamente y la documentación que lleva al respecto. Esas inconsistencias podrían tratarse sobre diferencias de calidad, de especie, origen, procedencia, dimensiones, cantidad o peso, siempre que supere los márgenes de tolerancias permitidos. Si supera ese margen y no pudo ser justificado, entonces cabe dentro del concepto de falta por diferencia. ¿Qué se entiende por márgenes permitidos o tolerables? Una barcaza que está importando combustible, dependiendo del combustible que fuere, tiene un coeficiente de volatilidad. Es decir, por factores externos, independientemente al transportista, es inevitable que se evapore un porcentaje que normalmente para regímenes generales, estamos hablando de mercaderías en general, el margen de lo tolerado es de hasta el 4%. Aclaro que ese margen es para bienes en general. Pueden aparecer otros tipos de bienes,
con una reglamentación más específica, como es el caso de la acetona, como podría ser el caso de químicos que puedan ser más o menos volátiles. Con el calor es normal que el líquido, dependiendo de su composición, se evapore, ya sea más o menos volátil, pero que se evapore. Situación inversa, con el frío o con la humedad, ese combustible que está a bordo de la barcaza se puede contaminar, y en ese caso el volumen de lo declarado va a aumentar en vez de que disminuya, como sucedería en el caso de la evaporación. Bueno, superado el margen, y eso afecta al peso, a todas las unidades o a las posibilidades de medición previstas en el numeral 2 del artículo 325. Sanción. La falta por diferencia se sanciona con una pena de multa hasta el 50% del tributo omitido. Es decir, una falta por diferencia, en la verificación durante el despacho se encuentra que hay una diferencia y se calcula cuál debe ser la correcta determinación que corresponde tributar al contribuyente, y se le aplica sobre eso una multa de la mitad de lo que dejado de tributo. En el artículo 329 se contempla un sistema de incentivo para la sanción por falta por diferencia, en la que se le adjudica el 50% de esa multa, de ese 50% en concepto de multa, la mitad va para el denunciante y la otra mitad constituye recurso para la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Por qué esto es un incentivo? Porque habilita a que cualquier persona que tenga conocimiento del hecho comunique y que tenga una motivación para denunciar, porque la aduana, cuando el tributo se cobre, no es que uno va, denuncia y ya retira el importe que le corresponda. Cuando la aduana perciba ese tributo, se le va a estar asignando esa misma. Un sistema que está previsto tanto en el Código Aduanero como también en la Ley 125, pero en el caso del Ministerio de Hacienda se ha venido resistiendo mucho, al punto que en la práctica hoy en día no se está dando participación al denunciante. Seguimos con la defraudación, que es otra de las infracciones del ámbito de la aduana. Si se fijan, el hecho en sí es idéntico o prácticamente idéntico al previsto en la Ley 125, porque también constituye defraudación toda operación que por acción u omisión que se cumpla en forma dolosa, con la colaboración o sin ella de funcionarios públicos, viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero y se traduzca o pueda traducirse en un perjuicio a la recaudación fiscal. Aclara el artículo 331 que si se configuran esos hechos y no constituye delito de contrabando, entonces va a ser calificado como defraudación. Hay varios tipos de defraudación conforme al artículo 332 del Código Aduanero, y se sanciona con una multa igual al monto del tributo defraudado. Es decir, el artículo 333 contempla como expectativa de pena a la defraudación según la legislación aduanera con una multa del 100% del tributo omitido. Y acá, en esta sanción, radica la diferencia con la defraudación en la Ley 125,
Porque en la ley 125 la sanción puede ir entre 1 y 3 veces. O sea, conforme a la ley 125, la multa por defraudación puede ser entre el 100 y el 300%. En el Código Aduanero, el legislador es taxativo y encasilló a una multa del 100% del tributo. Ni menos a ese porcentaje ni mayor. Limita a ese. Se mantiene el sistema de distribución, 50% de esa multa, del total de la multa, va para el denunciante y el otro 50% constituye recursos para la autoridad aduanera. Entramos al contrabando, al último de los ilícitos posibles y al más gravoso, por ende más fuertemente reprimido. En este artículo 336 se define al contrabando como la acción o omisión, operaciones o manejo que tienden a introducir al país o extraer de él mercaderías o efectos de cualquier clase, en violación de los requisitos esenciales exigidos por las leyes que regulen o prohíban su importación o exportación. Hay que tener en cuenta, primer punto, que el delito de contrabando es el ingreso o la extracción de mercaderías sin los controles correspondientes de la autoridad aduanera. Acá, cuando la ley refiere a la violación de requisitos esenciales exigidos, se entiende que se debe protocolizar el despacho, sea este despacho a la importación o sea este despacho a la exportación. En cualquiera de los casos, necesariamente la mercadería deberá ser despachada. La ausencia de dicho despacho automáticamente significará que se cometió el hecho de contrabando. Siguiendo con el artículo, se establece que las obligaciones y formalizaciones aduaneras, sin cuyo cumplimiento no se entenderá como lícita la importación o la exportación. O sea, volvemos al tema del despacho y necesariamente debe ser protocolizado. Siempre dentro del mismo artículo se aclara que el contrabando, aparte de ser una falta administrativa, constituye un delito de acción penal pública y como tal tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. El artículo establece en varios literales, pasamos a ver cuáles constituyen cómo se configura el ilícito de contrabando. Así tenemos que el egreso de mercaderías fuera de la zona primaria, es decir, ingresa la mercadería pero no pasa por la zona primaria, que la zona primaria conforme al artículo 11 de la ley 125 constituyen los recintos aduaneros. Mercadería que ingresó a territorio pero no pasó por la aduana, por ende no fue despachada, automáticamente implica contrabando. Ingreso de mercaderías, sea o no por zona primaria, pero en compartimiento oculto o doble fondo. Es decir, la mercadería no vino visible, como muchas veces sucede. Recuerdo un caso de una empresa de transporte, un ómnibus, que en el techo y en los mamparos laterales, es decir, por las paredes del chasis, venía cargado de autos repuestos. El bus venía de Foz de Iguazú y en tales compartimentos ocultos se metía todo tipo de mangueras, correas y bujes de goma provenientes del Brasil, ingresado para su comercialización al mercado interno de manera oculta. Ingreso o egreso de la unidad de transporte con mercaderías en horas o por lugares no habilitados.
Cuando el vehículo pasó por la aduana, pero pasó de madrugada, o pasó en un horario o en un día inhábil en que las aduanas no trabajan. Movilización en el territorio aduanero de mercaderías, efectos, vehículos, embarcaciones o semovientes sin la documentación legal correspondiente. Automáticamente contrabando. Tenencia de mercadería extranjera para su comercialización sin la documentación que acredite su introducción legal al país. Vemos muchos por las calles, en los semáforos y hasta en la explanada del tribunal vemos vendedores con productos importados que no tienen ninguna documentación. Conforme a este literal, automáticamente se entienden que tales mercaderías resultan producto del contrato. Ingreso o ingreso del territorio aduanero de mercaderías cuya importación o exportación esté prohibida. Mantenimiento a bordo del medio de transporte de mercaderías que no estén registradas en el manifiesto de carga o documento equivalente en otras declaraciones. Descarga del medio de transporte de mercaderías incluida en el régimen de tránsito aduanero sin autorización de la autoridad aduanera. El desvío de un medio de transporte que conduzca mercadería sometida al régimen de tránsito aduanero de la ruta establecida, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor. Cuando se libera una mercadería que está en tránsito, se le establece una ruta, y no solamente la ruta, sino que se le cronometra. Por ejemplo, entre la aduana de la capital y la aduana de Ciudad del Este, vía terrestre no puede tardar más de 8 horas. Si supera ese lapso de tiempo, se entiende o que el vehículo no estaba en condiciones, o que no era idóneo para transportar ese tipo de mercaderías, o que se accidentó, o que tuvo algún percance mecánico o alguna situación. Si va a superar ese lapso de tiempo, tiene que informar a la autoridad aduanera del por qué. Porque o si no, también se entiende implícitamente cometido el contrabando. Ingreso o egreso de mercaderías en zona o área franca o aduanera especial sin autorización de la autoridad aduanera. Transferencia directa o gratuita o onerosa de mercaderías o efectos que se han introducido al país libres de los derechos aduaneros o adicionales, tasas consulares, tasas y gravámenes cambiarios u otros tributos fiscales en virtud de leyes o concesiones liberatorias para uso o consumo propio del beneficiario, sin el previo pago de los tributos liberados cuando la transferencia se realice antes de los 5 años de la introducción al país o antes del término fijado para la concesión. Acá es cuando ingresa una mercadería liberada, una mercadería que no tributó. Ingresó con determinado fin. Se importa un vehículo para el Cuerpo de Bomberos Voluntario del Paraguay. Está exento, no tributa por el fin público que se le va a asignar a ese autobomba. Pero antes del plazo de prescripción, ese camión que ingresó libre de gravamen es vendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Se desfiguró la intención. Se exoneró para el uso público de los bomberos voluntarios, no para que ellos comercialicen. Y entonces ahí también se entiende que operó el contrabando. La misma cosa con el último de los literales, el tráfico de rollos y de otro tipo de mercadería, aparte de ser entendido como un delito ecológico, también se cataloga como contrabando. El contrabando, dijimos que es la infracción más fuertemente reprimida. Primer punto, cae en comiso la mercadería y dependiendo de la naturaleza de la misma debe ser destruida. ¿Por qué debe ser destruida? Porque está afectando a varios sectores. Azúcar que ingresa a contrabando del Brasil, por ejemplo, o pollo
que ingrese de contrabando del Brasil. En Paraguay se produce azúcar y la industria azucarera está muy resentida justamente por la diferencia de precio que ingresa de azúcar de contrabando. Brasil tiene una capacidad de producción muy alta, lo que hace que el producto sea de menor precio respecto a la producción nacional. Ese azúcar que ingresó de contrabando del Brasil es una directa competencia a la producción azucarera nacional. Obviamente, siendo un azúcar de contrabando más barato, va a ocupar mayor espacio en el mercado respecto a la producción nacional. La carne de pollo que ingrese de contrabando. ¿Cómo saber que es pollo? Y aún comprobando que sea carne de pollo, ¿cómo saber que mantuvo la cadena de frío? O que no tiene gripe aviar o algún otro tipo de enfermedad que pueda producir un problema en la salud de quien lo consuma. Por eso es que dependiendo de la naturaleza de la mercadería, esta debe ser destruida. O si no, se le puede dar un uso, un destino público. Por ejemplo, productos enlatados que caen de contrabando. Se puede destinar a las penitenciarías, a los hospitales, al neuropsiquiátrico, ya que ese tipo de productos no genera riesgo alguno. También cae en comiso el medio de transporte y estos responden por las obligaciones tributarias que hubieran generado la investigación de contrabando. Entonces, estos medios de transportes tienen que ser subastados, tienen que ir a remate. Esto se hace en remates públicos ante la Dirección Nacional de Aduanas. Y con lo que se recaude de la subasta pública, la aduana va a estar percibiendo lo que le hubiera correspondido en concepto de tributo. Los responsables, el conductor del camión, el timonel de la embarcación, el comandante de la aeronave, del medio que cayó con contrabando, tiene que ser procesado ante la justicia penal. La tentativa de contrabando es cuando comenzó el hecho pero no se consumó y contempla la mitad de la sanción que hubiese correspondido si es que se hubiera consumado el hecho. El contrabando de menor cuantía, y con esto termina la unidad, es cuando el valor FOB de la mercadería no supera los $500 americanos. Es decir, por $501 ya no se considera contrabando de menor cuantía. Y por hasta $500, a partir de ahí es contrabando de menor cuantía y el procedimiento es mucho más breve. Con esto terminamos la unidad. Espero, como siempre, que sea de su comprensión y del agrado de todos. Gracias.